Imagínense cuántas veces salieron ilesos los panistas. Bueno, o no vamos a generalizar en los panistas, en sí, los funcionarios públicos que estaban acobijados, pues por su fuero, o porque simple y sencillamente estuvieron relacionados con la gente correcta en ciertas legislaturas o con el mismísimo Poder Judicial. A lo largo de este tiempo, a lo largo del sexenio del expresidente López Obrador, vimos mucho esto. Hubo un descaro tremendo por parte de las fiscalías. Y ahorita viene Ricardo Anaya a darse golpes en el pecho diciendo es que no estamos en contra de la prisión preventiva oficiosa, sino estamos en contra de la prisión preventiva automática. Solamente recordemos que Ricardo Anaya fue prófugo durante 5 años, casi 6 años. Bueno, de hecho fueron 6 años los que estuvo fuera escondido atacando presidencia al gobierno del expresidente López Obrador desde otro lado, que hasta miedo tenía de decir dónde estaba. Pero la ventaja es que hay senadores de Morena que saben de qué lado están parados, amigos, y se agarran a Ricardo Anaya como trapeador. Vean ustedes esta maravilla. Con su permiso, presidente. Adelante. El tema que hoy estamos discutiendo es sin duda uno de los temas más delicados y más graves que hemos discutido en esta legislatura, porque después de la vida, el valor más importante para un ser humano es su libertad. Y lo que hoy nosotros vamos a decidir impacta sobre la libertad de decenas de miles de personas. Ojalá podamos tener un debate de altura, un debate sensato, que se centre verdaderamente en el artículo 19 constitucional y en los términos en los que está siendo reformado. Lo primero que creo se tiene que aclarar es que nadie en las comisiones, y entiendo nadie en este pleno, se opone a la prisión preventiva. Nadie está en contra de la medida cautelar establecida en el Código llamada prisión preventiva. Y todas y todos coincidimos en que quien cometa los delitos graves de extorsión, tráfico de fentanilo, uso de comprobantes fiscales falsos, vaya a prisión. Entonces, ojalá no terminemos en este falso debate como si unos estuviéramos en contra de la prisión preventiva y quisiéramos delincuentes en la calle. Todos reconocemos la medida cautelar y todas y todos queremos a los delincuentes en la calle. Ese no es el debate. El debate tiene que ver con la prisión preventiva automática, la prisión preventiva oficiosa. Eso es lo que nos señaló apenas hace unos días el alto comisionado para los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Nos pidió expresamente a nosotras y a nosotros votar en contra de la prisión preventiva automática, y en su carta reconoce la necesidad de la prisión preventiva siempre y cuando sea justificada. Lo mismo, las dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no son en contra de la prisión preventiva, son dos sentencias en contra de la prisión preventiva automática, oficiosa, le llama la legislación mexicana. ¿Qué es eso de la prisión preventiva automática a lo que se opone la ONU, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y muchas y muchos de nosotros? Como ustedes saben, en un proceso penal, cuando un ministerio público acusa a una persona y judicializa la carpeta, se celebra una audiencia inicial. El objetivo de la audiencia inicial es que el juez tome una decisión binaria: vincular a proceso para iniciar, no para sentenciar, para iniciar un proceso en el que el Ministerio Público presentará pruebas y el acusado tendrá derecho a defenderse, o no vincular a proceso. Esa es la decisión binaria que toma el juez. Ciertamente, en algunos casos en específico, el acusado o la acusada puede ser un peligro para la víctima, un peligro para la sociedad, o puede haber razones fundadas para creer que se va a evadir de la acción de la justicia. Y para eso, el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo 155, le da al juez 14 opciones de medidas cautelares, desde no permitirle salir del país, no permitirle acercarse a la víctima, colocarle un brazalete electrónico para conocer su ubicación en tiempo real, o inclusive, la más extrema, la de la fracción 14, que es la prisión preventiva. Pero se debe justificar porque en ese caso en particular el acusado o se podría evadir de la acción de la justicia o representa un peligro para la víctima o para la sociedad. La prisión preventiva automática o justificada, esta que ha condenado la ONU, esta que la Corte Interamericana para los Derechos Humanos nos ha ordenado eliminar de la Constitución y ha ordenado a los juzgadores inaplicar, es otra cosa distinta. Es que en los casos en que el acusado
esté siendo imputado por cualquiera de los delitos que están en el artículo 19, el juez no tiene margen para decidir. El juez está obligado de oficio, de manera automática, por eso se le llama prisión preventiva oficiosa, automática, a dictarla. Decía ahora mismo Claudia Nagy, decía muy bien, en ese absurdo catálogo está el robo a casa habitación. No es lo mismo una banda de delincuentes violentos que roban casas, en donde muy probablemente se justificaría la prisión preventiva, que una empleada doméstica acusada de haberse robado algo. No lo han probado, no está sentenciada. Si esa carpeta se judicializa en contra de esa empleada doméstica, el juez necesariamente, porque está en el catálogo del 19, el robo a casa habitación, la tiene que meter a la cárcel 2 años en lo que se investiga. Esa es la gravedad de lo que se está discutiendo el día de hoy. Por eso es que la ONU, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y algunas y algunos de nosotros, entiendo que no hay unanimidad, consideramos que es violatoria de los derechos humanos, particularmente de la presunción de inocencia. Porque además, en el nuevo sistema de justicia penal, el estándar probatorio para vincular a proceso es bajísimo. Es decir, el nivel de certeza que debe tener el juez para vincular a proceso es mínimo, porque apenas va a iniciar el procedimiento que efectivamente culminará con una sentencia. Que de manera automática, cuando a una persona se le vincula a proceso, se le meta a la cárcel 2 años, es un absoluto despropósito y es una violación a los derechos humanos. Pero no solo es violatoria de los derechos humanos y no solo es injusta, es ineficaz y es contraria al propósito que ese sí, creo, todas y todos compartimos. Porque todas y todos queremos la pacificación del país. Y sabemos que la pacificación del país pasa por 2 cosas muy concretas. Primero, la prevención del delito. Y ahí es donde juegan un papel muy importante las becas, los parques, la cultura, la educación. Pero segundo, el ataque frontal a la delincuencia organizada. Porque esos que se organizan para traficar drogas, que se organizan para robar autopartes, que se organizan para delinquir de manera sistemática, eso no se va a acabar con becas, con parques, con vigilancia. Eso se acaba con investigación. Por eso reformamos el artículo 21. Por eso le dimos por unanimidad más facultades a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Porque necesitamos que se investigue para mapear a estas organizaciones criminales y que entonces sí se les pueda desmantelar. ¿Saben hoy por qué no investigan los ministerios públicos y las fiscalías? Porque les regalamos la prisión preventiva oficiosa en el 19 constitucional. No están obligados a investigar. Por eso esta figura no existe en países democráticos. Prisión preventiva, claro, justificada, caso por caso. No es lo mismo una persona indígena que se metió a la casa del vecino y se robó una gallina que una banda de delincuentes que se dedica de manera sistemática al robo a casa habitación. Pero cuando se establece en el 19 la prisión preventiva automática, en ambos casos, no importa si es un indígena o si es una banda de delincuentes, se van 2 años a la cárcel. Creo que le hablan por acá, presidente. Y senadora Mayoli Lativa, Simón. Presidente, sí. Martínez Simón, perdón. Gracias. A través de su conducto, para si él me acepta el orador una pregunta, por favor. Le preguntan, senadora Naya, si acepta una pregunta. Dígale, por favor, a la senadora Mayuli que sí acepta su pregunta. Al fin, ¿qué tiempo es lo que nos sobra aquí? Adelante, senadora. Sí, claro, pues sí, ya estamos con muchas intervenciones desde el inicio. A ver, senador, usted hizo un comentario ayer en las Comisiones Unidas en las que estábamos discutiendo este tema. Y usted explicaba que la prisión preventiva oficiosa inclusive contradice la reforma al Poder Judicial que Morena y sus aliados aprobaron y votaron y presentaron. Me pregunta, ¿por qué usted considera esta contradicción de lo que hoy se está haciendo en el 19 constitucional con la reforma al Poder Judicial de Morena? Adelante, senador. Le comento, para no interrumpirlo, que una vez que se acaben los 2 minutos que tiene para responder, se echará a andar el reloj con su tiempo. Adelante. Gracias, presidente. Como he dicho, me parece injusta porque viola la presunción de inocencia. Me parece ineficaz porque libera a los ministerios públicos de la tarea de investigar. Pero tercero, es una enorme contradicción con la reforma judicial que el oficialismo aprobó. Porque si el oficialismo sostiene que con la reforma judicial ahora tendremos jueces honestos y capaces, que se va a terminar la corrupción en el Poder Judicial, entonces ya no queda un solo argumento a favor de la prisión preventiva oficiosa. Porque lo que ha dicho el oficialismo, y lo repitió hasta el cansancio en la comisión, es que hay que obligar a los jueces a dictar la prisión preventiva porque son corruptos o porque los amenazan. Lo cual de suyo es absurdo, pero si sostienen que con la reforma judicial vamos a tener el mejor poder judicial del mundo, entonces ¿cuál es el temor de permitir que sean las y los jueces los que, como ocurre en todos los países civilizados del mundo democrático, decidan en qué casos es necesaria esta medida cautelar llamada prisión preventiva y en qué casos no es necesaria y se puede usar cualquier otra medida cautelar del propio catálogo que está en el 155? Concluyo. Creo que nadie en este pleno está en contra
de que exista una medida cautelar llamada prisión preventiva. No necesitan recordarnos que hay casos concretos donde el acusado es un peligro para la víctima o para la sociedad. Nadie en este pleno quiere extorsionadores o traficantes de fentanilo en las calles. Ese no es el debate. El debate es que no se aplique de manera automática porque viola la presunción de inocencia y porque atropella y destruye la vida de decenas de miles de personas inocentes. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senador. Anaya Cortés. Ahí nos decían algunos compañeros que hay senadores que están para el Oscar en su actuación. Y lo decían, oye, pero yo no le entendía la pregunta que le hicieron. No, ni le vuelvan a preguntar que tampoco le vas a entender. Ya se les acabó el discurso. Miren, hace un día nos decían, para que vean qué desubicación traen, decían, ¿qué prefieren? ¿Un culpable en la calle o un inocente en la cárcel? Oh, la Cuarta Transformación tiene mucha claridad. Queremos los culpables en la cárcel y los inocentes en la calle. Nosotros no traemos confusiones. Y en este debate, que luego quieren ser muy asépticos, como si el 19 constitucional no estuviera inmerso en la propia Constitución para empezar. Sus 136 artículos, sus transitorios, sus 9 títulos, y como si no hubiésemos propuesto al pueblo de México un plan C para este segundo piso de la transformación. Y en eso estamos debatiendo. Cada iniciativa, cada acción que realizamos va en ese contexto. No estamos aquí esperando a que vengan los extranjeros, las cortes interamericanas, que venga la ONU, que venga este señor, ¿cómo se llama? Ustedes lo saben bien, el que va a tomar el poder en Estados Unidos, Trump, su ídolo ahora, que venga aquí a meter orden en México. No, los mexicanos somos capaces. Y este Senado, en esta ley que la estamos sin asepsia, estamos planteando este proyecto de reforma al 19 constitucional para la prisión preventiva oficiosa, para combatir los delitos relacionados con precursores y sustancias químicas esenciales para drogas sintéticas, fentanilo y derivados, delitos contra la salud, contrabando y actividades relacionadas con falsos comprobantes fiscales. Y como ayer lo decía en las comisiones el senador Gonzalo, y la extorsión, que es un delito de acciones, de cadenas de acciones que mantienen en un largo periodo este delito y que es necesario, como aquí se ha dicho en las exposiciones iniciales, legislar en esta materia. Miren, para decirlo claro, compañeros y compañeras, en materia de seguridad y justicia no podemos ser cortoplacistas y pedir que las soluciones lleguen sin los elementos necesarios para que esto ocurra. Estamos en un debate, y ese es nuestro debate, centrados en la justificación de la prisión preventiva oficiosa, y el pueblo debe de saber que estamos concentrados en dotar a la estrategia de seguridad pública de los elementos necesarios para que ocurra. No basta, próximos días, un presupuesto que a ustedes ni se les ocurre, ni se les hubiera ocurrido en el mejor de sus sueños, que se vuelve la peor de sus pesadillas. 800,000 millones de pesos para programas sociales, aumentos salariales, programas estratégicos de inversión pública y privada para este renacimiento del país. Claro que vamos a las causas, pero como tal vez es lo último que suscribo de lo que se dijo aquí, también hay que ir en esta estrategia al combate también en este proceso de la transformación de la delincuencia. ¿Cómo hacemos para que las víctimas vean restituido su derecho ante un delito y su agresor? ¿Qué pasa cuando nos enfrentamos a delincuentes habituales, reincidentes, cometiendo delitos de delincuencia organizada? La prisión preventiva oficiosa saca de las calles a estos infractores. Obviamente, y por tanto, debe ser contemplada desde una visión social. Cuando el presunto agresor o infractor puede huir, cuando existen amenazas a las víctimas, cuando se contamina la prueba. Hay una naturaleza social en esta medida. Es cierto, la posibilidad de que se prive a la libertad de una persona inocente es injustificable en un sistema de derechos humanos. Es parte de la imperfección de los sistemas y de lo que un Estado democrático como el nuestro busca evitar, y en ello estamos comprometidos. Ya también las reflexiones de la ONU y de las Cortes Interamericanas han ampliado sobre esta reflexión. Por lo tanto, nosotros desde el Legislativo, quiero decirle yo aquí al pueblo de México que estamos comprometidos con la seguridad y la justicia. Insistimos que la reforma a este artículo atiende los delitos que más daño causan a la sociedad, los que más repudiamos: abuso, violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, extorsión, el tema de los precursores y sustancias químicas esenciales, drogas sintéticas, fentanilo y derivados, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, entre otras más. ¿Por qué? Para atender las necesidades en materia de seguridad no hay que estar alejados de la realidad. No les vaya a ocurrir lo que, haciendo uso de malas encuestas,
En algunos años atrás, ustedes deben recordar, en el Estado de México, al priista Arturo Montiel, cuando sacó este eslogan de los derechos humanos, son para los humanos, no para las ratas. Y así le fue, porque la gente sabe, porque la gente hoy, el 70% de la población está a favor de esta medida, porque la gente entiende el esfuerzo que se ha hecho en materia de seguridad y de justicia que estamos realizando y que ya este Senado hemos debatido en demasía estas reformas al Poder Judicial. Aquí estamos hablando seriamente de lo que ahora nos toca consolidar en materia de seguridad. La prisión preventiva tendrá que ser analizada en cada uno de sus elementos y momentos y en una discusión profunda revisar las sentencias internacionales y el rol de las autoridades. ¿Qué quiero decir con todo esto? Estamos construyendo los fundamentos para hacer posible la estrategia de seguridad y la legitimidad de las acciones que el Estado requiere. Reitero, no son medidas cada una por su lado. Es una serie de medidas articuladas que ustedes nunca entendieron, porque nunca entendieron el plan C, tan no lo entendieron que se declararon en sorpresa aquí, tan nunca entendieron porque están alejados del pueblo, de la realidad, y ahora de manera demagógica, aquí queriéndose llevar el Oscar, resulta que ahora ustedes son los que defienden los derechos humanos, si ustedes son los que causaron el desastre en la materia. Les recuerdo el dato que les decía yo ayer en el debate de las comisiones. Ahorita, por lo que ustedes realizaron en el 2006-2009, son 86,529 personas no sentenciadas que están bajo proceso penal y en prisión preventiva. Esto es lo que generaron, y no de manera aislada por lo que su jefe Calderón en el 2006-2009 hizo, sino por todo el desastre que hicieron en materia de justicia y y de seguridad que ustedes generaron. Yo desde aquí, obviamente, mi voto es en respaldo completo a esta reforma que encabeza la voluntad de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Seguro estoy que contará con el ánimo de este Senado. ¡Ánimo! No se aflijan ni se aflojen. Parece que ya se les acabó el discurso. ¡Ánimo! Decídanse, si votan a favor, pueden ponerse también a decir, juntos estamos logrando esta transformación. ¡Anímense! Esta medida no solo refuerza nuestro marco jurídico, sino que también envía un mensaje claro que no descansaremos en la transformación de un México seguro y justo. ¡Ánimo! Gracias. Lo que dice el senador Guevara, amigos, pues tiene mucha razón si nos ponemos a analizarlo. Ahora resulta que Anaya dice, y chéquense la psicología que utiliza, diciendo, es que un delincuente malvado, el peor que se pueden imaginar, hace tal cosa, pero un indígena que entra a robar una casa alimento también se va a la prisión. ¿Qué tan desesperados están para llegar a ese tipo de ejemplificaciones? Como dice el senador Guevara, ahora resulta que los que se preocupan por el pueblo de México, pues no son los senadores de la Cuarta Transformación y son los senadores de oposición. Cuando todo este desmadre empezó en el sexenio de Calderón, o más atrás, con el de Vicente Fox. Así es el nivel de hipocresía, amigos, y se lo dejaron muy en claro a Anaya. Amigos, hasta aquí la información del momento. Espero que haya sido de tu agrado. Si te gusta este contenido y te gustan estos videos, apóyanos, suscribiéndote y regalándonos ese poderosísimo like. Yo soy Pedro para Radar Informa y te agradezco el tiempo que me regalaste para ver este video y nos estamos viendo en una nueva transmisión. Recuerden, amigos, seguimos evolucionando junto a la 4T. Que sigas teniendo un excelente día.